Hola, Buenas Hola tardes. Natalia, ¿cómo te va? ¿cómo andas, Juan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ahí te Ah, dejo. Hasta luego. gracias, gracias. De nada. Chau, chau. Bueno, avísenme si se me corta como la otra vez y me cambio al celular. Bueno, empecemos entonces. ¿Cómo andan? Den, si quieren estar con la pantalla, no hay problema, pero cualquier cosa, denme señales de vida para ver si me corta o ver si están atentos y atentas. Hoy vamos a tratar de terminar, no, voy a tratar de terminar un título que son los delitos contra el Estado civil. Luego les voy a hacer visible en el campus todo el material, ahí van a encontrar un artículo donde está bien detallado y sigue la misma manera de organizar como tenemos nosotros las clases, como para que ustedes lo puedan ir estudiando desde ahí. ¿eh? Así que el material lo tienen. em, yo les fui subiendo material también de los delitos contra la administración pública para quienes están en la Comisión 1 y teniendo en cuenta que la doctora Gallardo tiene una vía de comunicación con algunos de ustedes, a mí me pareció que sería bueno también compartir las clases o los power que les dio Romina López a la Comisión 2. Ahí tienen todo un resumen de los delitos contra la administración pública en distintas unidades, en las distintas bolillas. Obviamente que esas clases, esos powers, los van a tener que completar con el material que también está subido en el campus o con otra bibliografía. Pero si ustedes leen, no es únicamente material para la Comisión 2, sino que es material para la Comisión 1 también. Todo el material que está subido al campus es compartido, independientemente de quién sea el que haya dado la clase. De hecho, incluso para quienes están acá de la Comisión 2, van a ver que hay material que subí de violación de domicilio, que fue mi clase, más un resumen que hizo Lisandro Álvarez, que también es colaborador de la cátedra. Así que ustedes lean, no dupliquen información, pero sí porque no tienen tiempo, pero sí no se queden con que, bueno, ella es profesora de la Comisión 2, entonces no lo leo. Todo lo que está subido al campus les va a servir para la Comisión 1 y para la Comisión 2. Lo que sí les pido es que si falta alguna información que no está en el campus, me avisen y yo escaneo la información necesaria o hacemos un resumen y lo socializamos un poco en el aula. Me están pidiendo también que si les puedo hacer un resumen de los temas que van a entrar para esta segunda parte. Desde ya les digo que esta segunda parte entra todo lo que no se vio para la primera, o sea que es bastante larga toda esta unidad, todas las unidades que restan, y también van a tener presentes que van a haber muchos temas que lo van a tener que estudiar ustedes por su cuenta. Por eso es que yo siempre trato de que tengan toda esa información en el campus, independientemente de que algún profesor o profesora tenga algún problema y no pueda darlo, como de hecho nos está pasando ahora en este bimestre, ¿no? Em, Hoy mi idea es empezar y terminar todo el título 4, delitos contra el Estado civil. Como les dije, es un tema que necesito que presten atención a la clase, tomen apuntes, pero no necesariamente estudien. La idea mía es que puedan entender un poco estos delitos para que después, cuando vayan a leerlo, les resulte mucho más sencillo.
Y no se asusten con una unidad que parece más compleja, pero no es tanto como, ni tan larga como parece. Bueno, volviendo a eso, les voy a hacer una lista, de todos modos les voy a hacer un listado de todo el material que va a estar incorporado para esta segunda parte. Pero ustedes fíjense que yo voy actualizando la información en el campus, así que si ustedes siguen el campus, está al día la información de acuerdo al tema que da cada uno de los profes, ¿sí? Bueno, ahí necesito señal de vida porque veo solamente nombres y 3 caras. Sí, pero se escucha todo perfecto. Le hago una consulta. Perdón, ¿el tema de la clase de hoy ya está subido o lo va a subir No, más adelante? lo subo en un rato, cuando termine la clase. Listo, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta que me quieran hacer antes de arrancar? Bueno, empezamos. Título 4, artículo 134. Abran el Código Penal, vamos a hablar del artículo 134 al artículo 139 bis. Los delitos contra el Estado civil. Primero, y como todo, tenemos que saber qué significa el Estado civil o cuál es el bien jurídico protegido en toda esta serie de delitos que forman parte de este título, ¿no? Entonces tenemos que empezar a comprender qué significa la palabra Estado, qué significa la palabra Estado civil. Entonces, la situación jurídica, ¿qué es el estado de una persona? Es la situación jurídica que una persona ocupa dentro de la sociedad. Y este estado se puede determinar en relación a uno mismo, el ser, por ejemplo, nacional o el ser extranjero, ser varón, ser mujer, ser mayor o menor de edad, y en relación a la posición que ocupa dentro, ahí se me cortó un poco, pero ustedes seguramente también se les debe haber cortado porque me quedaron todos. Empezamos de nuevo entonces. ¿Qué es el Estado? El Estado es la situación jurídica que una persona ocupa dentro de la sociedad. ¿Cómo se determina el Estado? El Estado se puede determinar en relación a la sociedad, el ser nacional o extranjero, en relación a uno mismo, ser mujer, varón, mayor o menor de edad, y en relación a la posición o situación jurídica que una persona ocupa dentro del grupo familiar. Esta última clasificación es el Estado civil. ¿Qué es el Estado civil como bien jurídico protegido? Es la posición o situación jurídica que una persona ocupa dentro del grupo familiar. Se protege todo ese Estado civil que se origina en función de determinados hechos naturales, o sea, esas relaciones que tiene una persona dentro del grupo familiar que son originadas por hechos naturales, como por ejemplo la que surge a partir de un nacimiento, o por actividades o actos jurídicos, por ejemplo aquellas relaciones que están vinculadas con el matrimonio o demás relaciones de filiación. Lo que se protege es la pertenencia de una persona a un determinado grupo familiar. Es la posición o situación jurídica que una persona ocupa dentro de una familia. Esto lo vamos a ver, lo van a ver bien cuando lo lean, cuando lean el material, ¿no? Pero básicamente qué es el Estado y qué es el Estado civil. Luego este título se divide en dos categorías específicas, las dos categorías que están delimitadas en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del Código Penal. Por un lado se protegen los matrimonios ilegales y por otro lado todos los delitos vinculados al Estado civil y la identidad de las personas. Las dos categorías que dividen los delitos contra el Estado civil, aquellos que tutelan los matrimonios ilegales y aquellos, o que reprimen los matrimonios ilegales, y aquellos que tienen que ver con la supresión o suposición del Estado civil y la identidad de una persona. Entonces, acá empezamos a analizar la primera figura penal, y ahí ustedes tienen en el Código Penal el artículo 134. El artículo 134, a partir de este artículo, comienzan a describirse lo que se denomina como matrimonios ilegales. Los matrimonios ilegales, lo que se protege con estas figuras, es la legalidad del matrimonio. Todos los aspectos que hacen a la legalidad del matrimonio están expresamente previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación, de manera que nosotros, para poder comprender el desarrollo del artículo 134 y el resto de los artículos, necesitamos tener una comprensión mínima de qué es lo que está regulado en el Código Civil y Comercial.
Ustedes ya, la mayoría han avanzado un poco en las materias civiles, así que básicamente esto lo van a poder entender. No necesariamente tenemos que estudiar todo el Código Civil y Comercial, pero sí leer al menos esos artículos del Código Civil que tienen vinculación con el artículo 134. Entonces, ¿qué es lo que se protege? La legalidad del matrimonio. La represión por el artículo 134 protege la legalidad del matrimonio. Y todos los aspectos que están vinculados a la legalidad del matrimonio están determinados en el Código Civil y Comercial por la antigua ley de matrimonio civil y divorcio vincular. Y lo que se protege o lo que se tiende a tutelar es que todos aquellos matrimonios que se celebren en la República no existan ningún tipo de impedimentos, se evite que existan impedimentos que causen nulidades absolutas, se evite que no se cumplan con determinadas formalidades para que los matrimonios sean formalmente válidos. Es decir, toda una serie de disposiciones específicas que están vinculadas o están descritas en el Código Civil y Comercial que hacen a los aspectos básicos de la legalidad del matrimonio. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué? Porque el artículo 134 tiene una pena de prisión de 1 a 4 y el tipo penal les dice: los que contrajeren matrimonio, sabiendo ambos que existe un impedimento legal que cause la nulidad absoluta. Si nosotros lo leemos así al Código Penal, vamos a ver que sí o sí tenemos que recurrir al Código Civil. Primero porque tenemos que tener presente el concepto de matrimonio, tenemos que tener presente también qué tipo de impedimentos son aquellos que causan una nulidad absoluta, y también tenemos que saber también que existen determinados impedimentos que son de nulidad absoluta y de nulidad relativa. Es decir, para poder completar o para poder entender bien el tipo previsto en el artículo 134, necesitamos una noción de lo que está previsto ya en el Código Civil y Comercial. Entonces, la materialidad de la acción, la materialidad de esta conducta requiere que se contraiga un matrimonio. Es decir, este matrimonio se tiene que haber celebrado con todas las formalidades propias previstas en el Código Civil y Comercial. Es decir, con todos los requisitos que la ley civil establece para que el matrimonio sea formalmente válido. Hay un elemento subjetivo específico que tiene este tipo penal que surge de la lectura del 134. Dice, ambos contrayentes, ¿sí? Dice, los que contrajeren matrimonio, sabiendo ambos que existe un impedimento que causa nulidad absoluta. Entonces, ambos contrayentes tienen que saber de la existencia de un impedimento que es causal de nulidad absoluta. No es necesario que cada uno de los contrayentes sepa que el otro sabe la existencia de este impedimento. Entonces, ¿cómo tiene que ser este elemento subjetivo? Tenemos que saber, o los autores lo que tienen que hacer es saber la del hecho, tienen que conocer el hecho que importa un impedimento. Por ejemplo, se tiene que saber que estoy legalmente casada, y el carácter que tiene ese hecho como causal de nulidad absoluta de un matrimonio, que por ley civil yo no puedo volverme a casar si ya estoy casada, si no existe una sentencia de divorcio vincular y una serie de requisitos que están previstos en el Código Civil que hacen que se disuelva el vínculo anterior. Entonces, se tiene que conocer, este aspecto subjetivo funciona de esta manera: se tiene que conocer el hecho que importa el impedimento, que es una pariente consanguínea, que estoy casada, por ejemplo, y el carácter que tiene ese hecho como causal de nulidad absoluta del matrimonio, que por ley civil la bigamia está prohibida. Obviamente que el error va a excluir el dolo. Por ejemplo, aquella persona que se vuelve a casar creyendo fundadamente que su cónyuge había muerto, o por ejemplo aquella persona que se casa con algún otro que en definitiva luego se sabe que tiene algún vínculo parental. O sea que cualquier situación donde se desconozcan estas dos características va a excluir el tipo subjetivo vinculado al dolo. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos matrimoniales? Los impedimentos matrimoniales están previstos en el Código Civil. Y el Código Civil y Comercial lo que hace es detallar en el artículo 403 una serie de impedimentos. Impedimentos que algunos de estos incisos son de nulidad absoluta y otros son de nulidad relativa. Entonces, los que tienen incidencia en el Código Penal son aquellos que causan nulidad absoluta. Y ahí el artículo 403 del Código Civil y Comercial, en relación al 424, esto ahora no se asusten, ustedes anótenlo para leerlo, pero no porque se los vamos a preguntar. El artículo 424 del Código Civil y Comercial les dice
que los impedimentos que están descritos en los incisos A, B, C, D y E son causales de nulidad absoluta. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay muchos otros tantos que están descritos ahí mismo en el Código Civil, pero que son causales de nulidad relativa, como por ejemplo la edad entre los contrayentes, o algún estado de salud que pueda tener alguno de los contrayentes, que subsanado ese error, válidamente puede celebrarse o puede no ser considerado un impedimento. Mientras que los que tienen impacto en la descripción del Código Penal, del artículo 134 del Código Penal, son aquellos que son considerados de nulidad absoluta. ¿Y cuáles son los que son considerados de nulidad absoluta? Los que tienen que ver con los vínculos parentales, los que tienen que ver con un matrimonio anterior subsistente, y un impedimento que se llama impedimento del crimen. Si ustedes leen el artículo del 400 del Código Civil y Comercial, van a ver que enumera una serie de situaciones parentales o de familiares. Entonces les dice que es un impedimento de nulidad absoluta la consanguinidad entre ascendientes y descendientes, consanguinidad entre hermanos y medio hermanos, el vínculo derivado de la adopción simple o la adopción plena, y después también se hace referencia al parentesco por afinidad en línea recta en todos los grados. Yo no sé si ustedes más o menos han avanzado en lo que es derecho de familia, si saben el concepto de parentesco por consanguinidad, la diferencia de parentesco por afinidad, y si no, brevemente se los enumero. Entonces, está el parentesco por consanguinidad, que es ese grado de parentesco que se establece, que existe entre las personas dentro de una misma familia y que puede ser en línea recta, ascendente o descendente, ¿no? Es obviamente que estos vínculos parentales que surgen del Código Civil y Comercial tienen incidencia en los órdenes de prelación al momento de analizar el derecho de sucesiones, ¿no? Pero bueno, el grado de parentesco por consanguinidad puede ser en línea recta o en línea colateral. En línea recta puede ser en línea recta ascendente o en línea recta descendente. Y son todos aquellos grados o generaciones que unen a distintas personas con un distinto tronco, con un mismo tronco común. Entonces, el parentesco por consanguinidad en línea recta descendente, ahí tengo en primer grado el hijo, en segundo el nieto, en tercero el bisnieto. El parentesco por consanguinidad en línea recta ascendente, tengo a mi padre, a mis abuelos, etc. Y el parentesco colateral, colateral es el que une las relaciones existentes entre los consanguíneos que están determinadas por un ascendiente común o un tronco común. Y ahí está el vínculo parental que está vinculado a los hermanos, los primos, los sobrinos, etc. Ese es el parentesco por consanguinidad. Luego tienen el parentesco por afinidad, que también ustedes lo han leído varias veces como circunstancias agravantes de algunos tipos penales. Y el parentesco por afinidad, a diferencia del de consanguinidad, es el que establece el cónyuge respecto de los parientes consanguíneos de su cónyuge. Entonces, el cónyuge va a computar su parentesco por afinidad de la misma manera que su cónyuge lo reputa por sus integrantes de la familia en relación a su parentesco por consanguinidad. Es decir, este vínculo se constituye como efecto propio de la celebración del matrimonio. Y acá aparecen esos vínculos parentales por afinidad en, por ejemplo, los yernos, la suegra, etc. ¿Sí? Entonces ahí aparece esa relación familiar vinculada a la necesidad de que exista un matrimonio. Después también, dentro de toda esta clasificación, y más allá de que quedan muchas otras vínculos o relaciones familiares que se originan a partir de las nuevas técnicas de fertilización asistida, también el Código Civil y Comercial menciona la adopción simple o la adopción plena. La diferencia general de lo que es la adopción simple es que el adoptado es considerado en la situación de hijo matrimonial del o de los adoptantes, pero no adquiere un vínculo de parentesco con los consanguíneos de este o de estos. Mientras que la adopción plena
el adoptado adquiere una filiación que sustituye a la de origen, con la sola excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. Con todo esto, y para quienes la tengan clara porque han avanzado en las materias civiles, volvemos al 134, que es lo que nos interesa. Los que saben que existe un impedimento que causa la nulidad absoluta. El primer impedimento, si ustedes lo tienen que clasificar y describir al momento del examen, el primer impedimento es aquel que está vinculado con el parentesco, donde se incluye el parentesco por consanguinidad, el parentesco por afinidad y el parentesco por adopción. Si ustedes lo describen tal como se los acabo de decir ahora, está bien. Yo lo que necesito es que ustedes sepan cuáles son los impedimentos de nulidad absoluta. Entonces, pasamos a al segundo impedimento, que es el impedimento más conocido, el comúnmente más relatado en la bibliografía y todo, que es el parentesco del matrimonio anterior, el caso de la bigamia. El matrimonio anterior tiene que ser un matrimonio válido y subsistente al momento de los hechos. Saben que la única manera de extinguir el vínculo matrimonial es a través de una sentencia de divorcio vincular, obviamente frente a otras que también se disuelve por muerte o ausencia por presunción de fallecimiento, pero lo que tienen que tener presente es que para que se disuelva un vínculo anterior tiene que existir una sentencia de divorcio vincular. Y el otro impedimento, que es el que se conoce como impedimento por el crimen, sepan que no aparece este impedimento cuando el sujeto, escúchenme y después lo van a entender, cuando el sujeto a quien el agente, o sea el sujeto activo, mató, era su propio cónyuge en anterior matrimonio. Por ejemplo, el impedimento del crimen rige para el hombre que mata al esposo de una mujer para después casarse con ella, pero no rige para el hombre que mata a su propia mujer para luego casarse con otra. Hombre, mujer, es indistinto, lo ejemplifiqué así, pero así ese sería el impedimento del crimen, ¿sí? El homicidio tiene que ser un homicidio doloso. El Código Civil y Comercial les habla de la autoría, complicidad o instigación en el homicidio doloso de uno de los cónyuges. O sea, si es doloso van a quedar excluidos todos aquellos casos de culpa, preterintención o muertes justificadas o muertes inculpables, ¿no? Incluso, bueno, no, se van a complicar. Esto es para que ustedes completen el desarrollo del tipo del 134, ¿sí? ¿Alguien tiene ahí un código civil y comercial a mano? Tenía uno y ahora no sé dónde lo metí. Yo tengo acá, profe. Más que nada, si no le estoy errando, fíjense entonces que el artículo 403 es el que menciona los impedimentos matrimoniales. Y el artículo 424 es el que les dice cuáles de toda esa línea de impedimentos matrimoniales son los de nulidad absoluta. Lo que yo no quiero es que le den una lectura, que lo estudien todo de corrido de memoria y después al momento de poner los impedimentos matrimoniales pongan todos. Porque si ustedes se fijan van a ver impedimentos que están detallados ahí, que son los incisos que no les acabo de mencionar, que no son impedimentos que causan nulidad absoluta, ¿no? La edad, ¿dónde los tengo? Bueno, ya me va a aparecer acá. Serían la edad y la Pero falta si de me salud. ayudan con el... Exacto, eso. Esos son impedimentos de nulidad relativa. Entonces los impedimentos de nulidad absoluta son los que tienen que ver con el grado con el parentesco por consanguinidad, con el parentesco por afinidad, adopción, el impedimento por matrimonio subsistente y el impedimento por el crimen. Punto, nada más que eso. Es más sencillo de lo que parece y más entendible de lo que es mi clase. Lo que pasa es que a veces hay mucha gente que no ha avanzado en las materias de civil, entonces cuando uno habla de consanguinidad o afinidad, le genera esas dudas. Bueno, seguimos entonces con el 134. El 134, más allá de entender cómo funciona el tipo subjetivo, más allá de entender cuáles
son los impedimentos descritos en el Código Civil, pero que impactan el 134, tenemos que saber también que es un delito de naturaleza instantánea, que se consuman en el mismo momento de la celebración del matrimonio, cuando se realizan todas las formalidades previstas por la ley civil y comercial para que este matrimonio sea declarado formalmente válido. Hay discusiones con respecto a algunos autores vinculados a la tentativa. Muñoz Conde, por ejemplo, entiende que es posible la tentativa, que es cuando se comienzan a celebrar todos los actos formalmente previstos en la ley civil y por circunstancias ajenas a la voluntad de los autores, este matrimonio no termina de formalizarse o celebrarse, o sea que hay situaciones en las que la mayoría de los autores consideran que se admite la tentativa, mientras que otros dicen que es muy fácil describir la posibilidad de la tentativa en términos académicos, pero al momento de analizarlo frente a una situación particular, es muy difícil distinguirla de lo que se consideran los actos preparatorios impunes de una tentativa. Pero ustedes tampoco se confundan con esto, simplemente digan que para algunos autores está discutida la posibilidad de la tentativa, para la mayoría sí, pero hay algunos otros que consideran que es difícil de sostenerla ante la resolución de un caso específico. Este delito también es llamado como un caso de codelincuencia o participación. Fíjense que es uno de los delitos llamados de participación necesaria, ya que se entiende que entre los contrayentes tiene que existir algún tipo de grado de codelincuencia. Ello no obsta a que en la celebración de este matrimonio nulo puedan existir partícipes según los términos del artículo 45 y 46 del Código Penal, ya sea como instigadores, cómplices primarios o secundarios, ¿no? Y bueno, esto es el matrimonio ilegal bilateral. Obviamente que con el material que ustedes tienen, ahí lo van a... yo lo que pasa es que con ese material es un artículo que escribimos para el manual de Ricard. En ese artículo yo lo que hago es describir mucho el bien jurídico protegido y analizo las diferentes opiniones de diferentes autores porque no está preparado para dar para el estudio de una cursada, digamos, ¿no? Es un artículo que está publicado para otra cosa. Pero ustedes no se compliquen, ustedes van siguiendo mi clase y van agarrando una definición de bien jurídico. Lo que no pueden hacer es no dejar de describir el bien jurídico. Si a ustedes en el examen se les pregunta, artículo 134, bien jurídico, estado civil, punto. Está mal, está incompleto. Al menos tienen que describir qué significa el Estado, qué es el Estado, qué tutela el Código Penal. ¿Por qué razones de política criminal se llegó a considerar que era necesario que se describa una figura penal que de alguna manera reprima estas conductas? Entonces ahí tienen que analizar el Estado civil. Analizar breve, pero al menos 2 o 3 renglones. Luego lo que tienen que hacer es analizar el tipo penal del artículo 134. Y luego del 134, puntualmente lo que dicen es que además de ese estado civil, lo que se protege es que los matrimonios que se celebren en Argentina sean legales, que cumplan con todos los requisitos formales que prevé el Código Civil y Comercial. Luego analizan los impedimentos que impactan en el 134, que son únicamente la nulidad absoluta, por cómo se consuma, qué pasa con la tentativa y por qué es considerado un delito de codelincuencia. Y cómo funciona el elemento subjetivo, ¿no? Qué es lo que se tiene que conocer, cómo se desdobla el conocimiento de este elemento subjetivo. El hecho que importa el impedimento y que tiene que saber además que no te podés volver a casar si, por ejemplo, tenés un matrimonio anterior subsistente. Pasamos al 135. El 135, no les voy a decir que son delitos que son, uy, qué divertidos, pero traten de, cuando lo lean de la bibliografía se van a dar cuenta que no son tan difíciles como parece. Bueno, 135. El 135 se divide en 2 partes, ¿no? Si ustedes analizan el 135 tiene un inciso 1 y un inciso 2. El inciso 1 se llama matrimonio ilegal unilateral. Si ustedes tienen claro cómo funciona el bilateral, que vimos recién en el 134, el matrimonio ilegal unilateral tiene algunas características específicas. Sin embargo, tiene otra pena de 2 a 6 años, es decir, es una pena mayor. ¿Por qué?
Porque vamos a ver que acá el sujeto activo lo que hace es realizar un ocultamiento respecto del otro y un perjuicio entre una de las partes hacia la otra parte. En este caso, bueno, primero les digo el tipo, 2 a 6 años, el que contrayere matrimonio cuando, sabiendo que existe un impedimento que cause la nulidad absoluta, ocultar esa circunstancia al otro contrayente. Fíjense, cuando les digo que es fácil, es porque el 130 se utilizan los mismos conceptos. Estamos hablando de impedimento de nulidad absoluta y acá lo que incorporamos es el ocultamiento. Entonces algunos autores entienden que es una figura grabada respecto del 134, mientras que otros entienden que es una figura autónoma, a pesar de que utilice vocabularios similares a las que utiliza el artículo 134. Y entienden que es una figura autónoma, ¿por qué? Porque el elemento subjetivo funciona de una manera totalmente diferente a cómo funciona el artículo 134, y porque está excluida en este caso la codelincuencia, esa participación necesaria entre los dos contrayentes. La acción que se consuma a la de contraer un matrimonio es la de ocultar la existencia de un impedimento al otro contrayente. O sea, debe producir la conducta del sujeto activo, tiene que producir un efecto para hacer que la otra persona permanezca en la ignorancia. Ahora lo vamos a entender. Este ocultamiento tiene que ser al otro contrayente. Imagínense el típico caso de bigamia, ¿no? Acá no es necesario que los dos sepan, acá hay uno que oculta que tiene un matrimonio anterior subsistente, un matrimonio subsistente, y se lo oculta al otro contrayente que cree en su engaño y cree que no está casado o casada. Este ocultamiento tiene que ser hacia el otro cónyuge, hacia el otro contrayente, no hacia otras personas que también pueden participar en el acto matrimonial, testigos, parientes, el oficial público, etc. Puede estar constituido por un ardid. Un ardid es una mentira, decirle no, yo estoy soltera. Puede, o por ejemplo, mostrar una documentación que figure que ese estado civil es soltero. Puede ser a través de un simple silencio, donde la otra persona permanezca en la ignorancia y cree que efectivamente esa persona es soltera o está soltera. Respecto de la consumación y la tentativa, es similar al anterior, es un delito que se consuma con la celebración del matrimonio y la tentativa se resuelve o no de la misma forma que la anterior. Avancemos. Segundo inciso del 135. Acá dice, el que engañando a una persona simulare matrimonio con ella. Este delito se llama simulación de matrimonio. La inclusión de este delito en esta parte o mismo en el Código Penal está totalmente criticada, porque en realidad se dice que nada altera el estado civil de una persona, un matrimonio que es inexistente. En realidad, este delito de simulación de matrimonio tenía justificación en otro momento histórico en los que muchas veces se simulaba un matrimonio para hacer creer que la otra persona efectivamente estaba casada y por ende podía consumar el vínculo marital, digamos, ¿no? Entonces, en algún momento de la historia, este delito se lo consideró como un delito contra la moral y las buenas costumbres. Típico caso, este caso es la persona que alquila un local, le pone un cartel que dice registro civil, contrata actores para que cumplan distintas funciones, uno que sea el oficial público, dos que sean testigos, y en función de eso engaña a otra persona simulando un matrimonio con ella. Obviamente que esta mentira, de esta simulación del matrimonio, tiene que tener suficientes visos de realidad como para hacer creerle al otro que efectivamente está realizando un acto que es verídico. No basta con que sea un cartel escrito con chapa o fibrón y que diga registro civil. El otro sinceramente, o la otra persona sinceramente debe creer que efectivamente está celebrando un matrimonio válido y subsistente, y un formal de acuerdo a los requisitos del Código Civil y Comercial. Sujeto puede ser, bueno, obviamente, tanto un hombre como una mujer, admite dolo directo, y se consuma este delito
con la realización del matrimonio simulado, sin que sea necesario que el sujeto activo haya logrado los objetivos que se había propuesto al momento de crear toda esta mentira. Sin que sea necesario, por ejemplo, que efectivamente por creerse casada la mujer haya accedido, por ejemplo, a mantener relaciones sexuales pensando que era su marido. Pensemos en otro momento de la historia, ¿no? Cuando únicamente se tenían relaciones sexuales luego del matrimonio. O alguien que lo piense así ahora, no sé, perdón. O, por ejemplo, que se cause algún tipo de perjuicio patrimonial. Por ejemplo, aquella persona que simuló ese matrimonio para poder obtener luego de casado algún beneficio económico, como por ejemplo siendo la pareja de o el marido de, puede llegar a administrar los bienes de una futura herencia de quien es su suegro. O aquella persona que hizo todo eso por una venganza personal. Sea cual sea la finalidad que tuvo el autor para simular este matrimonio, es ajeno al momento consumativo de la figura. Se consuma con la celebración del matrimonio, independientemente de que se hayan logrado o no los objetivos que el autor se había propuesto para hacer toda esta mentira. Todas estas características, en caso de que efectivamente se logren, son circunstancias ajenas al momento consumativo. En su caso, van a tener incidencia al momento de la determinación de la pena, y por eso la existencia de las escalas penales, ¿sí? Pero no, va a tener el momento de la determinación o la mesura de la pena, pero no para considerar si se consuma o no en ese momento. Bueno, esto son los matrimonios ilegales. 134 y 135, no más que esto. Cuando ustedes lo lean, van a ver que es más sencillo de lo que parece. Ahora, a este artículo está vinculado otro artículo que es el artículo 136. ¿Qué pasa con aquellas personas que cumplen una función pública y de alguna manera participan para que se puedan realizar estas conductas ilícitas, ¿no? Entonces el artículo 136 establece en diferentes párrafos distintas modalidades delictivas. ¿Me van siguiendo? Profe, en el artículo Manito. anterior, en el 135, inciso 2, la acción típica es simular, ¿verdad? Y el medio por el cual se simula es engañando a la persona. Sí. A ver qué me ponen en el chat. Sí, sí. Pensé que me estaban haciendo muchas preguntas. Bueno, sigo. Igual no está para preguntar esto, porque yo sé que ustedes no tienen el material. Cuando lo lean, después cualquier cosa me preguntan en el campus y yo les contesto. Bueno, como les decía, todo esto no podría hacerse sin necesidad o sin la presencia de alguna persona que pueda realizar, autorizar o celebrar estos matrimonios ilegales. Entonces, en el artículo 136, en los diferentes párrafos, se reprime la conducta del oficial público. Y acá sí tienen que distinguir cada párrafo, como hicimos con el 135. El primer párrafo tiene un nombre que se llama autorización dolosa. Escríbanlo en el código, marquen el código, pónganle, ustedes tienen que acostumbrarse a estudiar con el código. Autorización dolosa de un matrimonio ilegal. Y acá, si se fijan, la pena dice que castiga con la pena establecida. Si se fijan la pena, les aclaro, no se les va a preguntar por la pena. A mí me parece importante que ustedes tengan presente la pena porque en este caso castiga al oficial público con la misma pena de los actores de los artículos 134 y 135 al oficial público que, a sabiendas, autorizar un matrimonio de los comprendidos en los artículos anteriores. Cuando les habla de autorizar, equivale a celebrar. O sea, se tiene que haber llegado a la declaración de que los contrayentes de ese matrimonio nulo de nulidad absoluta son considerados marido y mujer. El tipo se refiere, más allá de esa remisión amplia, cuando les habla del 134 o 135, se refiere a los matrimonios ilegales bilaterales o unilaterales. O sea, 134 y 135, inciso 1. Y el elemento subjetivo se analiza de esta manera. Se reprime la conducta de este oficial público en una coautoría, como una especie de coautoría en el delito que realizan ambos contrayentes. O sea, el oficial público tiene que actuar
a sabiendas de que está celebrando un matrimonio ilegal. ¿Qué tiene que conocer el oficial público? La existencia del impedimento que provoca la nulidad absoluta, que uno de los dos cónyuges que están enfrente de él están casados y no se disolvió el vínculo, y que este impedimento es conocido por ambos contrayentes, que pese a que están ahí y que están casados, o uno de ellos está casado, el otro lo sabe, el otro la sabe. Y en el caso del artículo 135, además, tiene que saber que uno se lo está ocultando al otro. ¿Se entiende? Es sencillo, es la coautoría del oficial público y lo importante es que conozcan cómo funciona el elemento subjetivo. Si pasamos al segundo párrafo, el segundo párrafo se llama, o la segunda conducta vinculada al oficial público, se llama autorización culposa. Y acá tiene una multa, una pena de multa, se descarta esa pena similar a los coautores a los autores del 134 y 135, pero tiene una inhabilitación especial de 6 meses a 2 años. Inhabilitación claramente porque estamos hablando de un oficial público en el ejercicio de sus funciones, porque, bueno, ustedes todo eso lo tienen claro ahora porque están viendo los delitos contra la administración pública. Y acá el tipo les dice, al oficial público que autorizare un matrimonio nulo en las circunstancias de los artículos 134 y 135, pero fíjense lo que agrega, cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescribe para la celebración del matrimonio. ¿Es un delito un caso de omisión de deberes? En realidad, en este caso, el oficial público tiene que haber sido voluntariamente negligente en no haber corroborado o no haber observado todos los deberes que tenía como oficial público a su cargo. Por ejemplo, en no haber hecho las averiguaciones o corroboraciones previas a la celebración del matrimonio, que son necesarias para que luego él pueda darle esa validez a ese matrimonio que tiene a dos personas frente a su vista. Él tiene que conocer y constatar que estos contrayentes completaron debidamente las planillas de celebración de matrimonio, tiene que estar atento a la presencia de testigos, tiene que estar atento a que hayan presentado los certificados prenupciales, tiene que estar atento también a que si alguno de los cónyuges es divorciado, se le haya presentado una sentencia que dé cuenta de ese divorcio. Es decir, son todos requisitos que tiene que haber estado atento el oficial público al momento de la celebración de un matrimonio ilegal. Ahora pasamos al tercer párrafo, y el tercer párrafo se llama celebración dolosa. Y acá es una pena de multa. Y el tipo les dice, ¿me van siguiendo con el Código Penal? Bien. Sí, profe, la vamos siguiendo. Porque por ahí si yo lo hablo así corrido parece como que no se entendiera, pero si ustedes me van siguiendo con el código van viendo cómo voy avanzando en esto, que les digo, van a necesitar un estudio luego, ¿no? Pero bueno, para que por lo menos sepan entenderlo. Acá tiene una pena de multa y les dice, el oficial público que, estén atentos a esto, fuera de los demás casos de este artículo, proceder a la celebración de un matrimonio sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley. Si ustedes lo leen así rápido, van a decir qué diferencia tiene este tercer párrafo del segundo párrafo. La diferencia es que si bien ambos se hace mención a todas aquellas formalidades de carácter constitutivo que debe tener presente el oficial público, como la declaración de unión en matrimonio, o esos requisitos registrales que tiene que tener, por medio de los cuales se evita la celebración de matrimonios que luego puedan ser declarados nulos o anulables, en este caso les dice fuera de los demás casos del artículo anterior. Acá se reprime la conducta del oficial público que celebra un matrimonio porque no observó las formalidades exigidas por la ley. Un matrimonio cualquiera, no un matrimonio bilateral. No un matrimonio ilegal bilateral o no un matrimonio ilegal unilateral. Es confuso todo esto porque en realidad esta parte del artículo debería ser extraída de acá y debería formar parte de los delitos contra la administración pública.
en la medida que únicamente acá se está reprimiendo la conducta de un oficial público que no está cumpliendo con su función y está celebrando un matrimonio que después pueda derivar en una existencia de un matrimonio nulo o un matrimonio anulable. Acá se reprime la conducta negligente de un oficial público que no cumplió con su función. Entonces, ¿por qué está acá? No sé. El tema es que lo que tienen que tener presente y distinguirlo del segundo párrafo es que en este caso es únicamente reprime la conducta del oficial público en los casos de matrimonios legales, no ilegales como el resto de los párrafos, primero o segundo. No le busquen la razón, simplemente sepan la distinción que existe en la represión de esta conducta del oficial público. Terminando y llegando al último artículo de esta primera clasificación, encontramos con el artículo 137. El 137 se llama responsabilidad de los representantes del menor o consentimiento ilegítimo de los representantes. Acá tiene una pena de multa y fíjense que es un artículo que sí o sí necesita ser modificado porque estamos hablando del representante legítimo de un menor impúber que diera el consentimiento para el matrimonio del mismo. Un menor impúber, que ya no está en el Código Civil y Comercial, un menor de 14 años de edad, ¿no? Entonces, este artículo hacía referencia a la autorización de un matrimonio de un menor impúber, cuando en el Código Civil y Comercial lo que había era una distinción de la edad de contraer matrimonio, donde las mujeres podían casarse a partir de los 16 y los hombres a partir de los 18. Mientras que ahora está unificado y la edad para casarse es a partir de 18 años, salvo dispensa judicial, ¿no? Pero ya se puede contraer matrimonio a partir de los 18 años de edad. Entonces, lo que este artículo del Código Penal reprime es la conducta de aquellos representantes de las personas menores de edad que dan una autorización al margen de las autorizaciones previstas en el Código Civil y Comercial, que sí establecen, por ejemplo, qué posibilidades tiene un menor de edad de poder ser emancipado. Es decir, se consuma cuando se da un consentimiento por parte del representante para el matrimonio, de acuerdo con las formalidades previstas en el Código Civil. Lo que tiende este artículo es a proteger la existencia o la celebración de los matrimonios anulables. El sujeto activo es el representante legal, el padre, madre o ambos padres adoptivos o en defecto de ellos el tutor o el cuidador. No es el juez que concede una venia para casarse. No son los menores que pretenden contraer matrimonio aún sabiendo que no tienen la edad, sino el representante legal que sabiendo que no tienen la edad le da una autorización al margen de lo que establece el Código Civil y Comercial. Es un delito doloso, ¿por qué? Porque requiere por parte del sujeto activo el conocimiento de la edad de los menores y que ese matrimonio va a tener como consecuencia una nulidad relativa, en razón justamente de que no cumple o que no tiene esa edad. Esta es la primera clasificación de los delitos contra el Estado civil y los matrimonios ilegales. ¿Vamos bien? Hoy, Sí, ahora a ver, sí. ¿se fue gente? Ah, no se fue mucha gente. Bueno. ¿Me van entendiendo? Yo lo que quiero es ser clara en las clases como para que ustedes después tengan la... Sé que tal vez quedan conceptos inconclusos o algunas definiciones que podría mejorarlas, pero yo creo que aunque sea, ustedes agarren el código y sepan decir, bueno, esto es así, este es el matrimonio ilegal bilateral, este 135 no lo voy a leer de corrido. ¿Por qué? Porque la profe me dijo que este inciso es un artículo, es un delito y este inciso es otro delito, o el 136 lo puedo estudiar de tal manera sabiendo también que son 3 párrafos con 3 figuras diferentes. ¿Sí? ¿Me van bien? ¿Están ahí? Hagan un coso. Sí, profe. Gracias. Así yo mientras tanto tomo aire y arranco con la segunda parte que es un poco más corta y es un poco más divertida. ¿Sí? Me quedó una duda del último párrafo del artículo 136. Sí. El oficial público, o sea,
incumplen los pasos de la celebración de matrimonios legales, Claro. o sea, de nulidad relativa o no, o los de nulidad relativa también pertenecen a matrimonios ilegales. No, los de nulidad relativa no pertenecen a matrimonios ilegales, sino que pueden ser matrimonios que luego puedan ser nulos, o de nulidad absoluta o de nulidad relativa. Se puede, lo que se reprime es la conducta del oficial público que al no cumplir como debería haber cumplido, evita que luego se declare o de nulidad absoluta o de nulidad relativa. Eso no tiene incidencia. Lo importante es que tiene que ser la conducta del oficial público. Bueno, Profe, ¿cómo se llama el 137? ¿El nombre del delito? El 137 se llama responsabilidad del representante del menor de edad o consentimiento ilegítimo del representante. Bueno, ahora arrancamos con la segunda clasificación. Una segunda clasificación que es a partir de los artículos 138, que es el capítulo 2. 138 al 139 bis. Supresión y suposición del estado civil y de la identidad. Casos más comunes, casos que tienen mucha aplicación en la práctica, casos que han tenido un impacto importante en la historia argentina. Lo que hace la 24410, que como les dije, ustedes no tienen que estudiar esto, pero sí saber que existió una reforma, es incorporar el concepto de identidad. Ya no estamos hablando únicamente del estado civil o esa protección a la pertenencia de una persona a un determinado grupo familiar, sino que estamos hablando de un concepto mucho más amplio, estamos hablando del concepto de identidad. Un concepto de identidad que implica todo aquello que tiene que ver con el patrimonio cultural de una persona, religioso, ideológico, profesional, sentimental, social. Todos aspectos que son mucho más amplios, que hacen que es más amplios que el estado civil, ¿no? Que hacen que esta persona pueda tener una identidad en la sociedad de la que forma parte. Concepto de estado civil y concepto de identidad, para que lo puedan apuntar, lo van a tener en el material bibliográfico. Yo lo que digo es ahora que sepan qué implica la identidad. La identidad fue una imposición normativa en nuestro Código Penal a partir de que ya se estaba hablando de la identidad en diferentes instrumentos internacionales que era necesario que también formen parte de nuestro Código Penal, sea la Convención sobre los Derechos del Niño, entre muchos otros instrumentos internacionales, hacían referencia al valor identidad como un valor que tenía que ser protegido y tutelado por las normas penales. Dentro de estos tipos penales tenemos dentro de esta clasificación tenemos el primer tipo penal, que es el previsto en el artículo 138. La pena es de 1 a 4 años. El que por un acto cualquiera hiciera incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro. Fíjense que yo recién les acabo de decir la importancia que tuvo la incorporación de la identidad en nuestro Código Penal y en el título, pero cuando empiezo a describirles el primer artículo, me refiero únicamente a estado civil. Entonces esta es una de las primeras críticas que se hace, pero bueno, lo cierto es que ustedes tienen que saber que el tipo penal se llama supresión o alteración del estado civil. Y les dice, el que por un acto cualquiera hiciera incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro. Cosas importantes para que puedan estudiarlo mejor con la bibliografía que tienen. La ley protege la posesión del estado civil de la víctima. El medio de comisión les dice por un acto cualquiera. Se refiere a todos aquellos actos que tengan idoneidad como para cometer estas acciones típicas. Generalmente los actos que tienen idoneidad o que son utilizados como medios para hacer incierto, alterar o suprimir el estado civil de otro, es recurrir o es el uso de las falsedades documentales. Generalmente se adultera un determinado documento público que sirve como medio para hacer incierto el estado civil de otra persona.
Entonces, cuando les dice el que por un acto cualquiera, generalmente los medios utilizados idóneos para poder cometer estas conductas típicas es recurrir a las falsedades documentales, a los delitos contra la fe pública. Entonces, bueno, hay una discusión bastante amplia de qué es lo que pasa frente a un delito contra la fe pública y una alteración de un estado civil. Entonces muchos entienden, bueno, que hay un concurso aparente, otros que existe un concurso real y otros que existe un concurso ideal. Sepan que hay una distinción, que hay una discusión doctrinaria vinculada a qué tipo de concurso existe. Pero lo que a mí me interesa, más allá de que no puedan definir qué tipo de concurso existe, es que el medio utilizado y el medio al que se hace referencia cuando les dicen que por un acto cualquiera es el recurrir a los delitos contra la fe pública. Y acá tienen 3 conductas típicas. La conducta de hacer incierto. Hacer incierto no es hacer fácil, sino de prueba difícil. Es transformar el dudoso, el estado civil que tenía una persona. Por ejemplo, el tener a un niño de 10 años y que aún no fue inscripto su nacimiento en el registro civil. Cuando les hablo de alterar, estos conceptos quiero que los lean, ¿eh? Yo ahora se los digo rápido, pero toda esta segunda parte le voy a ir un poco más rápido, pero para que entiendan la distinción en las distintas conductas típicas. Cuando les habla de alterar como conducta típica, implica sustituir el estado civil que verdaderamente tiene una persona por otro distinto. Por ejemplo, cambiándole una partida de nacimiento. Cuando les habla de suprimir, es hacer desaparecer el estado civil de una persona sin asignarle otro. Se da cuando se coloca a esta persona en la imposibilidad de determinar o acreditar cuál es su estado civil, a qué familia pertenece, cuál es su verdadera identidad. Y ahí se puede realizar no cambiando la partida de nacimiento, como en el caso de alterar, sino destruyendo su partida de nacimiento. En realidad, el estado civil no puede ser suprimido, ¿no? ¿Por qué? Porque habría que hacer como una especie de lavado de cerebro a las personas. Lo que se hace generalmente es suprimir todas aquellas documentos o aquellos elementos probatorios que sirven para que alguien pueda valerse para demostrar su estado civil. Generalmente en los regímenes militares, en los campos de concentración, muchas veces a las personas, además de privarlas de su libertad y de ser retenidas, se les destruían todos los registros y todos los documentos que pudieran demostrar cuál era la identidad, y generalmente se le asignaba un número. En realidad, esa persona, no por parecer esa situación, se le estaba suprimiendo su identidad. Se le estaban suprimiendo todos los documentos o elementos que podían servir para acreditar su identidad. Eso se entiende, ¿no? En realidad, cuando hablamos del que hiciera incierto, alterar o suprimir, es el estado civil de otro. De manera que las acciones orientadas a hacer incierto, alterar o suprimir el propio estado civil son atípicas, salvo que pueda ser un delito contra la fe pública. Si yo adultero alguna constancia o algún documento vinculado a mi identidad, es atípico respecto a la supresión del estado civil de una persona, es decir, al artículo 138, pero va a ser un delito que configura una falsedad ideológica o una falsedad material, un delito contra la fe pública. El otro tiene que ser una persona viva, mayor de 10 años, ya que si es menor de esa edad, se va a aplicar el artículo 139, inciso segundo. Se consuma cuando se ha logrado hacer incierto, alterar o suprimir el estado civil, aunque sea posible reconstruirlo a lo suprimido o lo alterado. Por ejemplo, si se le destruye su partida de nacimiento, se consuma en ese momento, más allá de que luego se pueda recurrir al estado civil, al registro civil de las personas, y pueda pedirse una constancia del nacimiento de esa persona. O sea, se consuma en el momento en que se hace incierto, se altera
o se suprime el estado civil. Por eso es que son delitos instantáneos y se consuman cuando se crea esa imposibilidad de conocer el verdadero estado civil del sujeto. Admite tentativa y es un delito de peligro concreto. Y el elemento subjetivo, en realidad, la ley 24.410 eliminó el propósito de causar un perjuicio, que podría recaer sobre la víctima o sobre la persona. Si ustedes leen el artículo 138, no les habla de esta finalidad de causar un perjuicio. Y esto tiene también efectos que podían, al momento de aplicarse en la práctica, pueden tener efectos negativos en quién puede ser considerado sujeto activo esta figura. ¿Por qué? Porque de acuerdo al texto vigente, cualquiera sea la finalidad del sujeto activo, el delito va a considerarse consumado únicamente con la realización de las conductas típicas. Puede ser una finalidad altruista, puede ser una finalidad piadosa, puede ser que una persona lo haga por la necesidad de incorporar a un niño a su familia y en función de eso darle una vida mejor a un niño que encontró en situación de calle. Eso, a los efectos del momento consumativo de este tipo penal, no importan. Y van a importar al momento de la determinación de la pena. Pero ahora la finalidad que tiene el autor es indistinto para considerar que se consuma o no este delito. Por más que sea una finalidad buena, una finalidad altruista y una finalidad piadosa, no se puede hacer incierto, alterar o suprimir el estado civil o la identidad de otra persona. Para eso existen determinados reglamentos o determinadas legislaciones que establecen cómo se tiene que proceder a la adopción legal de un niño. Bueno, primer tipo penal. Segundo tipo penal de novela, suposición de estado civil se llama. Suposición de estado civil, conocido también como fingimiento de preñez, fíjense el nombre, o parto. La preñez, el tipo les dice: a la mujer que fingiere preñez como una vaca o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan. Este es el típico caso de novela de una mujer que pretende hacer creer a otros que está embarazada para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan o que pueda ser incorporado en una herencia de otro. En realidad, las acciones típicas se hacen referencia a este fingimiento, esta mentira, puede abarcar un amplio espectro de conductas. La ley no se refiere al fingimiento del acto fisiológico del parto, o sea, de dar a luz, del alumbramiento, exclusivamente, sino también al fingimiento de todas aquellas circunstancias del parto con respecto a la persona que ha nacido de él. Lo que es atípico y lo que no tiene nada que ver con esta conducta es el caso de que el embarazo y el parto son reales y el niño que se presenta es el nacido de este, pero lo que es adulterado o lo vulnerado o lo que es mentira son todas aquellas circunstancias que están vinculadas al nacimiento, como por ejemplo la fecha, el lugar, etc. En ese caso van a ser delitos contra la fe pública. También sostuvo la jurisprudencia que el tipo requiere el propósito de causar un perjuicio, pero ahora quedó derogado. Ahora únicamente se requiere por parte del sujeto activo esa finalidad de dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan, y con eso lo que se busca es atribuir al recién nacido un estado civil de hijo propio, perjudicando los derechos de terceros. Basta con esa intención, no es preciso que el fin se logre. Se consuma con la presentación para su anotación. Voy rápido porque quiero llegar al otro artículo que es el que me parece sumamente interesante. Se consuma con la presentación para su anotación en el registro civil de un niño que falsamente se atribuye como nacido de un parto que a la vez es producto de una fingida o un fingido embarazo. El sujeto activo puede ser solamente una mujer, sin que importe el estado civil, y lo leen bien del material que les voy a dejar, pero
no me interesa mucho este artículo, simplemente sepan qué es lo que dice el 139, inciso 1. Ahora, el 139, inciso 2. Este es un delito sumamente importante, es un delito que se aplica, es un delito que tuvo mucho impacto en nuestra historia, porque a partir de la incorporación de la 24410 en este artículo, comenzaron a investigarse todos los delitos vinculados a la apropiación de niños, niñas y adolescentes, niños y niñas, mejor dicho, en la dictadura, en los procesos de la dictadura militar. Cuando estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final, donde era imposible seguir adelante con las investigaciones o con los juzgamientos de las personas que habían participado en las apropiaciones de niños, este artículo permitió que pudieran iniciarse investigaciones para descubrir qué había pasado con los niños y niñas que habían sido apropiados en los regímenes de facto. Entonces, por un lado existía un impedimento de seguir adelante con estas leyes de punto de obediencia debida o punto final, pero por otro lado se podían empezar a seguir investigando qué es lo que había pasado, al menos con estas apropiaciones, y en estos momentos históricos tan relevantes. Y acá es donde comienza a tener fuerza importante el concepto de identidad, ¿no? Ese concepto de identidad que aún hoy permanece vigente en muchas personas que aún no pueden conocerla. Si ustedes analizan el artículo o leen el artículo, fíjense que no es difícil, porque la estructura es similar. 139, inciso 2. Pena de prisión de 2 a 6 años. El que por un acto cualquiera hiciera incierto, alterar o suprimiere, hasta ahora igual a lo que vimos en el 138. ¿Qué cosa? La identidad de un menor de 10 años. Acá cambia. La estructura es similar, pero ya no se habla de Estado civil, sino que se incorpora el concepto de identidad de un menor de 10 años. ¿Pero qué pasa? Se agregan 2 conductas típicas más. El que lo retuviere o ocultare. Esas 2 conductas típicas que ustedes la conocen de otros tipos penales que han estudiado. Entonces, muchos autores consideran que esta figura es un agravante del artículo 138, teniendo en cuenta la edad de la víctima. Pero otros, que sustentan la importancia que tiene esta incorporación de la identidad a nuestro Código Penal y este artículo en la historia de nuestro país, entienden que es una figura autónoma y que la autonomía la da la incorporación justamente de este concepto de identidad. Las acciones típicas o las conductas típicas son iguales: hacer incierto, alterar o suprimir. Cuando estudian lo del 138 lo adaptan a este. Lo que sí se agrega la de retener y la de ocultar. Conductas vinculadas a los que vimos, ¿se acuerdan cuando hablábamos del delito de rapto, o cuando vieron secuestro extorsivo, o cuando vieron otras figuras que hablan de estas conductas típicas? Retener es cuando se impide a la víctima el desplazamiento, del menor. Es cuando se mantiene a una persona menor de edad dentro de un espacio físico determinado. Y cuando se habla de ocultar es cuando se disimula la existencia del menor, impidiendo que esa existencia sea conocida. ¿O conocida de quién? De personas que puedan determinar cuál es la identidad de esta persona, de este menor. Pero Buonpadre dice que la inclusión de estas 2 conductas típicas tiende a generar una confusión, que en definitiva no se entiende por qué se incorporan 2 supuestos de retención física cuando estamos hablando de un bien jurídico importante como es la identidad, o como cuando hablábamos del Estado civil. Estamos hablando de 2 supuestos de retención física que no están relacionados con la protección de la identidad. Y que en definitiva lo que él dice es que se tratan de supuestos de retención física que ya están protegidos en otras figuras penales. Por ejemplo, en los delitos contra la libertad individual, cuando veamos el 141 al 146, o vinculado a los menores del 146 al 149, o que ya están protegidos estos supuestos de retención física por los delitos contra integridad, el delito de rapto, cuando se sustrajeron o retuvieron a una persona con intención de menoscabar la integridad sexual, ¿se acuerdan del 130? O también están protegidos, cuando en realidad lo que se busca es la privación o la retención física con la finalidad de cobrar un rescate, secuestro extorsivo, delito contra la propiedad, artículo 170. Entonces, ¿para qué incorporarlo acá? Pero bueno, está incorporado y es
una conducta típica. O sea que si ustedes tienen que desarrollar el artículo 139, inciso segundo, tienen que decir, al ser incierto, alterar o suprimir, retener y ocultar. Bueno, lo estudian a esto, lo estudian de la bibliografía. Y por último, sepan que existe el 139 bis, se llama responsabilidad de los partícipes. Y el 139 bis, segundo párrafo, que se llama responsabilidad de médicos y funcionarios públicos. ¿Por qué es importante este artículo? O este artículo en sus distintos párrafos. Porque ahora, a partir de la modificación, se reprime como autor a todas aquellas personas que participan en la cadena de tráfico de niños que pueden impactar en la identidad o en el estado civil como autores y no como partícipes de las conductas que realizaban los autores del 138 o el 139 bis. Entonces, por ejemplo, si todas aquellas personas que participan me refiero al tráfico de niños a todas aquellas vinculadas a la intermediación ilícita al margen de la ley que realizan, por ejemplo, una partera, un médico, un vecino que se entera que en un determinado barrio hay una persona que quiere dar a su hijo o niña en adopción, al margen de lo que establecen las leyes que establecen en materia de adopción y guarda de menores, también tiene que ser reprimida como autora en función de su intermediación. Es decir, el tipo les dice, el que facilitare, promoviera de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en este capítulo, haya mediado o no, precio, promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad. No importa si lo hizo de buena fe, con una finalidad altruista, porque se quedaba con un porcentaje en caso de que diera una información, no importa. La diferencia es que la figura abarca los tramos de tráfico de personas que en el régimen anterior se resolvía de acuerdo a los principios generales de la participación. En la actualidad es una figura autónoma. Ese vecino, esa persona que participa en esa intermediación, porque promueve o facilita el que se realice en estas conductas típicas, va a ser autor por su intermediación. No va a ser un partícipe primario o secundario de la conducta de los autores del 138 o 139, inciso 2, ¿sí? Lo mismo pasa con el segundo párrafo, que es la responsabilidad de los médicos y funcionarios públicos, donde tiene penas altas, tiene pena de 3 a 10 años, donde acá obviamente, como son médicos, médicos, en realidad habla de funcionario público o profesional de la salud, no se limita únicamente a un médico, que cometa alguna de las conductas previstas en este capítulo. Y acá también estamos frente a una categoría de un delito conocido como esos delitos de una figura especial impropia. ¿Por qué? Porque requiere por parte de los autores esta cualidad particular e implica un apartamiento de las reglas generales de la participación criminal que estaban previstas antes de la reforma. Bueno, les acabo de dar todo una bolilla. Si ustedes me entendieron, pese a mi rapidez, lo importante o la distinción que tienen todos estos artículos, van a leer el artículo de corrido, rápido, y no les va a resultar complicado. Claramente, al momento de estudiar, se han dado cuenta que yo les di más importancia a qué delitos son los que tienen más aplicación en la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? No les voy a preguntar fingimiento de preñez o parto en un examen, pero sí me interesa que sepan el 139, inciso segundo. No con esto quiero decir que cuelguen, porque a veces por aclararles esto en el parcial anterior me ha pasado que directamente se colgó y no se leyeron muchos artículos. Pero sí, en la medida, esto es lo bueno que tienen tal vez en las clases, que ustedes a medida de la importancia que yo le puedo dar al desarrollo de alguno de los tipos penales, ustedes ya se tienen que dar cuenta qué es lo importante que van a tener que focalizar y estudiar. Bueno, seguramente vayan, yo ahora les voy a poner visibles. Recuerden siempre eso, que es un artículo que está preparado para un código comentado, así que no es necesario que estudien con tanto detenimiento como está ahí detallado, sino que sean un poco más precisos.
pero sí que usen la estructura que generalmente yo utilizo en las clases y que la uso, como en este caso que escribí este artículo para Rickard, la importancia que tiene el tipo, bien jurídico, cómo discrimino el tipo objetivo con el tipo subjetivo, la consumación, tentativa, sujetos activos, sujetos pasivos, etc. Bueno, cualquier cosa me preguntan en el campus. Les pido por favor que a los que son de la Comisión 2, que traten de ver esta clase grabada. Me gustaría a mí también poder dar, pero sinceramente dar doble clase para dar un mismo tema no tiene sentido, sabiendo que está grabada y que no es una clase donde hay una interacción con ustedes, lamentablemente, porque yo voy a 1000, pero bueno, lo pueden entender tranquilamente de la clase grabada, así que 1000 disculpas para los de la Comisión 2, y les pido que tratemos entre todos de terminar este año como sea, y el año que viene veremos y ya nos veremos las caras, ¿sí? Bueno, nos vemos el miércoles próximo y seguimos Profe, en contacto por el aula. Yes. necesito Sí, Graciela. preguntarte algo, perdóname, Sí. rapidito te No. digo el problema. Uno, que no encuentro mucha bibliografía del 142 TER que nos dio el profe, y no hay nada en el campus tampoco. Y la otra que quería preguntarte es si nos podías hacer, como la vez pasada, todo un detalle de los artículos. Está bien que vos me decís el capítulo tanto entero, pero por ahí a nosotros se nos hace más visible cuando vos decís el artículo desde el 140 hasta el 149. No sé, se nos hace muy visible si nos hicieras ese favor. Bueno, sí. Sí, dale. Yo lo voy preparando y se lo subo como anuncio o veo cómo se los hago llegar. Díganme, ya que Gracias, están, profe. alguna otra cosa que antes de que se vayan todos y todas. Díganme qué otro artículo o qué otro tema les falta, o digan, bueno, no lo entendí de acá, ¿no tenés algún material que sea mucho más sencillo? Que yo se los Yo escaneo, se quería los subo, saber les hago un resumen. de delitos contra la libertad, la tenemos que tener Julio Ortiz, ¿verdad? No, mías. O sea, Ah, Julio ok. Ortiz va a dar de la primera parte de Contra la Libertad como funcionarios públicos. Yo les doy desde el... Porque hay un montón que no tengo marcado. 143. Ah, eso creo que había dicho que lo ibas a dar más adelante, ¿no? Del Pero eso se los da 143 en adelante, creo. Julio. Ah, ok. Bien. Yo para que no me queden Yo doy colgados del acá. 140. Acuérdense que el 145 bis, 145 ter ya les entró para la primera parte, que es trata. Yo les doy Sí. 146 a 149, se los doy yo, que son los delitos contra la libertad en perjuicio de personas menores de edad. Ese es un primer bloque de delitos contra la libertad, 146 a 149. Pero en el medio tienen un artículo suelto que lo tienen que estudiar, que es el 148 bis, que es el delito de aprovechamiento ilícito del trabajo infantil, tema que entra en los exámenes, porque es un tema nuevo, que lo metieron ahí en el examen, no, está metido en el Código Penal, pero hay un artículo de tasa que está en el blog. Y yo se lo subo también en el campus. Profe, Después, te dije 142, perdón, te dije 142 ter, ¿no? O bis, porque decime es el ter. delito, ¿qué es? Es el delito, ay. Dice tareas del TER. sí, el del TER, el que es más bien constitucional. Ah, sí, listo, ahora me fijo. Gracias. Sigo con los míos, que sería, me perdí. Bueno, después tienen 149 bis y 149 ter, son amenazas y coacciones. Es fácil ese tema. Son 2 artículos, pero también hay que agarrar el código y separarlo, porque hasta una parte es una amenaza y después se empieza a describir el delito de coacciones. Violación de domicilio, ya lo vieron conmigo. Lo que van a tener que estudiar por su cuenta, lamentablemente, es el capítulo 3, violación de secretos y la privacidad, y hasta el final. Hasta el final me refiero hasta el 161.
Ok. Sí, sí, yo lo de buen padre. Está todo sistematizado. Pero bueno. Bueno, nos vemos el miércoles que viene y, profe, delitos con propiedad son no, usurpación y daños. ¿No Estafas les queda un también. pedazo de estafas? Estafas, Estafa claro. y otras Eso, defraudaciones. Las defraudaciones especiales no las vimos todavía, creo. sí. Sí, sí. Eso le... ¿Y secuestro extorsivo les entró para la primera parte? No. Sí, lo habían dado, en verdad. Ah. Bueno, esas cosas, esas dudas, si quieren, yo se las aclaro y ahí lo ponemos bien se los pongo. Pero en propiedad no entran. Miren, fíjense que estafas es medio larguita ya, pues son las estafas especiales, creo, las que le quedaron colgadas a ustedes. Va, colgadas no, se pasaron para esta segunda parte. Y usurpación y daños, sí, es relativamente sencillo. Bueno, nos vemos el miércoles próximo. Cualquier cosa me preguntan por ahí, yo les contesto enseguida. Bueno, chau, Gracias, chau. profe. Chao, profe, gracias. Gracias.